Listo. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor siempre. Con la tarea el día de hoy de llevar adelante este estudio de Jesús post muerte. Hemos estado abarcando estos estudios que le hemos llamado una serie de personajes bíblicos a la luz del plan que habíamos revisado en el resumen que hace Esteban en Hechos, donde nos lleva desde Abraham y empieza en un discurso a poder revisar todos, cada uno de algunos personajes y nos lleva hasta Jesús. En Jesús habíamos visto ya estudios anteriores y entonces estamos en un tercer estudio de Jesús. Jesús lo habíamos visto hasta su niñez, lo habíamos visto el estudio desde la niñez hasta la muerte. Y ahora vamos a ver la fase de Jesús después de la muerte. Vamos a entrar en oración. Es preciso pedirle ayuda a Dios para que nos encamine en este estudio. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por este momento en el cual vamos a dedicarnos al estudio de tu palabra. Y te pedimos, Dios, siempre tu guía y tu ayuda para poder sacar el máximo provecho a este tiempo que la iglesia dedica a estudiar tu palabra. Padre, en tus manos siempre encomendamos todo y te pedimos bendición para este estudio. Es en nombre de Jesús que oramos como iglesia. Amén. Muy bien, hermanos. Por ahí estoy escuchando algún filtro de micro. Si me apoyas, Renatito, por favor. Creo que hay algún micro que está abierto por ahí. Mamita, siempre pensando que Dios te dé sabiduría y quita. Con mucho, tú sabes, la lengua es terrible. A ver, no sé si es que, Enrique, ¿me escuchas? ¿Hay algún micro que lo ha abierto? Por si acaso, revísalo. Es el 46 50 87 45 13. Ya cerró. Ya, gracias, gracias. Ahora sí, vamos a ver. Jesús post muerte, es así como le he llamado. Estamos viendo a esta etapa de la vida de Jesús. Nuestro hermano, quien va a traer el estudio de la próxima semana, tiene la tarea ya un poco de ver un panorama general. No voy a abordar eso, del repaso, como habíamos visto de el discurso que ensaya Esteban y da un buen resumen y lleva desde Abraham hasta Jesús. Esa parte la va a cubrir nuestro hermano en la siguiente clase, por eso ya no quiero dar el panorama general. Sin embargo, nos vamos a concentrar en a dónde está abordando todo el plan de Dios. Hemos visto muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de esos diferentes personajes que hemos estudiado. Abraham, Isaac, etcétera, ¿no? Y entonces hemos ido avanzando y hemos culminado en Jesús, y es que en realidad Jesús va a ser el fin de todo este plan maravilloso. Y en Jesús lo hemos abordado o lo estamos abordando en 3 sesiones. Las 2 anteriores inmediatas ya hemos abordado bastante de Jesús, pero ahora, como quien dice, estamos revelando la finalidad de todo el magnífico plan de Dios. Estamos casi en el cierre de esta serie de estudios, hermanos. Entonces, hoy día vamos a tratar con empeño poder prestar atención, como quien dice, a la parte conclusiva del plan de Dios en Jesús y la resurrección. Ya voy adelantando eso. Entonces, vamos a ir a esto. Jesús es colgado en un madero, como se acostumbraba dar muerte a las personas que habían hecho cosas malas en ese contexto, en esa época. Estaba escrito de que Jesús tenía que morir de esta manera, a pesar de que no tenía culpa alguna. Y eso tiene que ver con algo muy importante, que Jesús murió por nuestros pecados. Hasta ese punto habíamos llevado el estudio en la anterior clase, hasta la muerte. Jesús expira y luego de esto viene la sepultura,
Y eso es lo que a mí me toca ya estudiar, ¿no? Entonces estamos partiendo desde un Jesús que es colgado en un madero y muere. Muere castigado, sentenciado, como si fuese un malhechor, un hacedor del mal. Sin embargo, él no tenía ninguna culpa. Vamos a ver lo profundo que es esta parte de los estudios que nos está tocando ver. Jesús no es un personaje más, sino Jesús es el personaje de todo este plan. Entonces, si leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, como está ahí transcrito en la ayuda de la proyección, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo que han traducido a nuestro idioma español, nosotros podemos revisar que en el original dice logos, que sería palabra, ¿no? Ese logos, así lo vamos a dejar, logos, que estaba en el principio, que era con Dios, finalmente Juan da a entender de que ese logos era Dios. Y eso es a veces un poco difícil de asimilar, pero en algún momento nosotros vamos a terminar de entender esto cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces el logos era Dios. Un poco más adelante en Juan, vamos a ver y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Tiempo pasado, fue hecho carne. Está refiriéndose a ese verbo del 1:1, está en el mismo contexto. Ese verbo que era Dios, dice que ese verbo, ese logos, fue hecho carne. Esta parte es tremendamente importante ya que el Dios se va a dar a conocer a través de logos hecho carne. ¿Ya? ¿Por qué? Dice ahí, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos, es una manera de poder entender al Dios de alguna manera física, ya que muchos de los pares nuestros, seres humanos, tal cual nosotros somos creados, con esta anatomía y todo esto, lo vieron a logos hecho carne, que estaríamos entendiendo que es el Dios hecho carne. Él se dio a conocer así a la humanidad y vino a este mundo en una fecha precisa y también se fue en una fecha precisa. El Jesucristo hombre estuvo un tiempo en este mundo. Tal vez esto inicia con el nacimiento ¿no? Esto es María, y por obra del Espíritu Santo es concebido este Jesús, que es un logos hecho carne. Va a nacer, va a crecer, va a tener un ministerio y va a llegar al punto de la muerte. Pero en ese punto de la muerte, ahí termina esta etapa que quisiéramos ubicar, esta etapa que ya ha sido estudiada, el Jesús naciendo de una mujer de carne y hueso, concebida con el Espíritu Santo. Ahí viene la parte de el logos hecho carne. Y entonces él crece, ya hemos estudiado eso, él tiene un ministerio, hace diferentes cosas, pero llega a un punto final de esa existencia de este Jesucristo hombre. Y entonces va a entrar a otra fase, que es un Jesucristo que vuelve a ser Dios. En esa forma, digamos. Ya, ahí lo dejamos. Vamos a revisar algún pasaje más. Miren lo que más adelante nos va a revelar. Esto es un resumen bueno en una frase de lo que acabo de explicar. Miren lo que el Jesucristo mismo dijo cuando estuvo acá en este mundo, como de carne.
¿no? Entonces dice, salí del Padre, ese es su origen, de dónde vino. He venido al mundo, tiempo pasado, vino a este mundo, vieron la gloria como del unigénito, y dice, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es una secuencia muy fácil, creo, de recordar. Jesucristo, quien fue colgado en ese madero y murió por nosotros, salió del Padre, vino a este mundo con un propósito. Sabemos, o vamos a aclarar ese propósito en algún momento en este estudio. Y luego de ese propósito, cumplir ese propósito, deja el mundo y nuevamente va al Padre. Él viene del Padre y se va al Padre. Mientras que sale del Padre y está en este mundo, tiene esta forma. Y cuando deja esta forma, va al Padre. ¿Ya? Repasemos estos pasajes, hermanos, que son tremendamente importantes en esta fase, porque ahí empezamos a entender la magnitud del plan de Dios para con los seres humanos, para con nosotros. En el principio, el Logos era Dios. El Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros para darse a conocer, para mostrar al Padre. Y lleno de gracia y de verdad. Y en este último pasaje, todos en base a Juan, ¿no? Dice, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Yo quisiera, antes de pasar a otra temática, en el inicio de introducción de este estudio, que es muy importante, yo voy a estudiar al Jesús en la transición que tiene de ir al Padre. Ya está dejando este mundo, él es muerto en esta naturaleza, en esta forma, expira su naturaleza humana, digamos carnal, expira, es muerto, literalmente este cuerpo deja de funcionar, y entonces, ¿cómo no entendemos este cuerpo? Él va a ser sepultado. Pero necesitamos ver esa otra parte en la cual Jesús, porque Jesús estuvo desde la creación, vino a este mundo y sigue en la creación. Es un Jesús eterno. La esencia de Jesús va más allá de lo que nosotros podemos entender. Lo que podemos entender es cuando Él vino a este mundo, nació de una mujer, creció, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, se enojó, y vimos esa parte de su vida, pero el plan de Dios va más allá. Va con un Jesús que vive para siempre, ¿ya? Y no un Jesús, el Jesucristo hombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, necesito reforzar esta parte, y tal vez nosotros nos mal acostumbramos, digo este término porque a mí me pasa, a que nos faciliten los pasajes y entonces dejamos de revisar nuestros pasajes. Entonces, yo los invito, por favor, he dejado de poner algunas citas para fomentar que nosotros agarremos nuestra Biblia el domingo y por nuestros propios medios podamos visualizar. Eso a veces lo vemos en un medio virtual, medio lejano, medio ajeno, pero necesitamos un medio físico, eso nos ayuda. Filipenses, vamos a ir hasta al libro de la carta de Filipenses. Todos deberíamos tener una Biblia a la mano, estamos estudiando, hermanos, y los invito cordialmente a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos a revisar el 6, 7 y 8, ¿ya? Del Filipenses capítulo 2. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. En el versículo 5 ustedes pueden percatarse de eso, ¿ya? Pero en el versículo 6 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, ahí sí no nos vamos a especulaciones ni nada, es el lenguaje que está hablando la Biblia, la revelación. Habla de la forma de Dios. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Él desestima esa igualdad que tiene con Dios, y el verbo era Dios. Recordemos el pasaje de Juan. Y acá dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, él va a cambiar la forma, y lo hace con un motivo, que el motivo es tremendamente importante y tiene que ver pues con justamente el plan de Dios para con los hombres. Ya. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. El término, la palabra que usa es despojarse a sí mismo. Tiene la forma de Dios y se despoja de esa forma de Dios, se despoja. Y dice acá, tomando la forma de siervo. Entonces, él va a tomar la forma de siervo y dice, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Entonces, hay una semejanza. Y ahí es como lo vieron su gloria, la gloria como del unigénito de Dios, ¿ya? Con cabeza, orejas, ojos, cejas, nariz, boca, etc. ¿Ya? Tomó la forma de siervo, y en la parte que me estoy refiriendo es en esto de hecho semejante a los hombres. Tremendo misterio aquel en el que el Espíritu Santo concibe en María y nace este Logos hecho carne. Siendo forma de Dios, se despoja, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, ahí usa otra palabra, en la condición de hombre. Entonces, en la condición de hombre es lo que hemos estudiado, que nació de María, etc., ¿no? Creció, el niño crecía, se hacía muy sabio, ¿ya? En la condición de hombre. Y esa condición de hombre la llevó hasta el madero. Miren acá lo que dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuál es esta humillación? ¿No? Que estando en la forma de Dios y estando en la condición de ser igual a Dios, no se aferró a esa forma, sino voluntariamente él tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y entonces, en esa condición, el Dios hecho carne ha tomado la forma de siervo. Y sufre y llora y nos entiende porque él ha tomado la forma de la criatura, siendo el creador. Esto es tremendamente importante y profundo. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Padre, si es que es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú quieres. Jesucristo, en forma de condición de hombre, en forma de siervo, es obediente. Dios se nos ha presentado en la forma del Hijo para entenderlo, y comunicándose con el Padre y dando obediencia al Padre. Y la obediencia la ha llevado ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Ya? Y esta muerte, dice en versículo 8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta acá alcanzó nuestro estudio de Jesucristo, hombre, Logos hecho carne. Pero a partir de ahí, él va a tomar otra vez la forma de Dios. Vine del Padre, estuve en este mundo, me voy al Padre. Y eso tiene que ver con una palabra clave. Eso tiene que ver con la palabra resurrección. Entonces, estamos meditando, hermanos, en este estudio,
en estos pasajes claves que les estoy presentando. ¿Ya? El que acabamos de coger es Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Continuamos. La esencia para poder empezar a entender la resurrección, tenemos que confirmar la muerte. Confirmar la muerte de que ya he dado todo el contexto, hermanos, de ese Jesucristo hechos en semejanza a los hombres. Ese Jesucristo que como nosotros, cuando vamos a dejar de funcionar en este empaque, en esta materia, en este cuerpo, nosotros vamos a tener que vamos a llegar a una tumba, al lugar donde en nuestro lenguaje hablan de enterrar. Vamos a enterrar al quien en vida fue, y entonces en el que en este cuerpo funcionando fue. Y Jesucristo, hombre, llegó a este punto, ¿ya? Porque necesitaba probar esa muerte física para poder llegar al siguiente paso, el paso contundente y más importante de todo este plan. ¿Ya? Entonces, acá les muestro alguna imagen. Hay algunas teorías de las probables lugares donde se sepultó a Jesús. Esta imagen es uno de ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar algunos pasajes. De fuente bíblica, según Lucas, dice, había un varón, estamos en Lucas 23, 50 en adelante, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Ya, José era el nombre. Arimatea es esa ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. ¿De qué concilio? En el contexto en el que estaba Jesús, Jesús está en un contexto de una organización del pueblo de Israel que en esa época traía un concilio, que eran personajes resaltantes entre los judíos. ¿Ya? Y estamos con este José. Sabemos, por lo anteriormente estudiado, de que quienes, de forma ilegal acusaron y llevaron hasta este punto crítico de llevarlo al madero a Jesucristo, estaban pues los judíos mismos. ¿Ya? Y entonces este José era uno de los que estaba en el concilio, como quien dice, este grupo de personas, digamos, importantes entre los judíos. Miren lo que nos aclara el 51, dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Qué aclaración está haciendo? De que estas personas que confabularon contra Jesús, de acuerdo a los planes del mismo Dios, para llevarlo a la crucifixión, estaba entre ellos, pero él no había consentido en el acuerdo, en el hecho de ellos. Es decir, que era alguien un poco más de entre ellos, pero alguien que no estaba de acuerdo en esa confabulación para poder llevar a la acusación a Jesucristo y llevarlo hasta el madero. Entonces, él, según lo que nos dice este relato, fue a Pilato. Esto ya es post-muerte, estamos estudiando ya estos hechos. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hizo una petición. Como Pilato estaba a cargo del protocolo de colgar en los maderos, crucificar a estos delincuentes, ya había toda una secuencia. Entonces, al final, cuando ya estaban asegurados que estaba muerto, lo bajaban de la cruz del madero y entonces cada uno llevaba a enterrar a su muerto, pues, ¿no? Entonces, quien pidió esto, casualmente, según el relato bíblico, fue este José de Arimatea. Quitándolo, se asume de que Pilato consintió en eso, ya puedes tú llevarte el cuerpo. Dice, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Están haciendo el protocolo de la sepultura. El cuerpo inanimado ya de Jesús muerto es
envuelto, según la tradición, con una sábana, según lo que literalmente está diciendo acá, y es llevado a un sepulcro. La particularidad del relato de Lucas nos dice de que lo van a llevar a un sepulcro donde nadie se había puesto antes. ¿Ya? Entendemos estos sepulcros como estos lugares, en una imagen, donde en el interior se colocaban los cuerpos. Entonces estamos hablando de un sepulcro relativamente nuevo. Nunca antes habían puesto algún cuerpo en el interior. Ese es el detalle que nos da Lucas. Estamos estudiando a Jesucristo después de crucificado. Dice el 54, nos aclara algunas cosas más. Era el día de la preparación. Estamos cerca del tema de la Pascua. Y estaban para comenzar el día de reposo. ¿Ya? Entonces, y dice el versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Cómo fue puesto el cuerpo. Entonces, estamos viendo de que luego de haber sido bajado de ese madero, ¿quién es el que pidió el cuerpo? José, el José de Arimatea, que sabemos que es miembro del concilio, uno de ellos. Estamos estudiando, hermanos, estamos aprendiendo de la fuente bíblica. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Ya? Los libros y la literatura pueden decirnos muchas cosas, pero nuestra referencia para conocimiento nuestro es de la fuente bíblica. Muchas de estas cosas a veces las arrastramos de la fuente de películas o de alguna serie, algo que puede distorsionar los datos que nos da la Biblia. ¿Ya? Por ahora estamos de la fuente de Lucas revisando esto. Entonces, el cuerpo de Jesús fue puesto en un sepulcro abierto en una peña, ¿ya? Y la característica de ese sepulcro es que nadie había puesto un cuerpo de alguien muerto antes ahí. ¿Ya? Jesucristo, hombre, está muerto. Entonces, ahí viene la parte importantísima. Esa transición de dejar ya al Jesucristo, vino a este mundo del Padre, estuvo en este mundo y ahora va al Padre. Esa parte de va al Padre va a nuevamente mostrarnos la esencia del Jesucristo vivo que tenemos hoy en día. Porque Jesucristo no puede estar muerto o tener la idea de que nosotros, que es el fin de Jesús, sino más bien es el inicio de un Jesucristo que ha cumplido un plan trazado. En esta figura que se nos presenta es un plan trazado por el Padre, presentándonos al Hijo en este sacrificio que hizo al humillarse y ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces ahí viene la palabra resurrección. Jesús resucitado. ¿Ya? Entonces acá dice el mismo autor, Lucas, estoy tratando de coger de la fuente de Lucas cómo nos lleva en esta parte. Hechos 2:25 dice, al cual Dios levantó. Entonces se está entendiendo de que quien tuvo el poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos, ahí dice al cual Dios levantó. ¿Quién fue? Dios. Dios lo levantó de entre los muertos. Dice, sueltos los dolores de la muerte. Y acá nos dice una cosa tremendamente importante. Dice, por cuanto era imposible. Este está dando un término muy contundente. Imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Y es que este Jesús no es un ser humano más, fue hecho a semejanza de los hombres, ¿ya? Pero es Logos hecho carne. Y entonces la característica de Logos hecho carne, que le han quitado el funcionamiento de su cuerpo y es sepultado, es imposible que fuese retenido por esta muerte. Es decir, que era imposible que se quedase en esa condición de muerto. Imposible, según lo que nos está relatando la palabra de Dios. Ya, entonces,
hay bastantes misterios acerca de la muerte. Muchos nos preguntamos, y en ese preciso momento, ¿a dónde vamos, no? Y ahí sería una ampliación del estudio, ¿no? ¿A dónde va nuestra esencia cuando nosotros dejamos este cuerpo? ¿A dónde? ¿No? Y entonces, eso es lo que experimentó Jesús, pero era imposible, pues, siendo el Logos hecho carne, el mismo Dios hecho hombre. Entonces, imposible. Vamos a ver. Y entonces, ahí viene el tema resurrección. ¿Ya? El griego para este es geiro, así transliterado. ¿Y qué significa? Significa, la definición viene como despertar, es decir, levantarse. El término que usa el Hechos es Dios lo levantó. Literalmente podría asumirse, como ahí dice, del sueño, de estar dormido, o de estar sentado, de estar acostado, de la enfermedad, de la muerte, o figuradamente de la oscuridad, inactividad, ruina o inexistencia. Entonces, esa palabra resurrección, egeiro, es tremendamente importante. Es poder levantarse una vez que uno estuvo muerto. Muchas veces Jesús, en la traducción que tenemos de Reina Valera, usó el término dormir. ¿Ya? Es que todos vamos a dormir, y es que en algún momento vamos a ser levantados, y es que dice que todos vamos a resucitar, y vamos a resucitar para juicio. ¿Ya? Pero el primogénito de todo esto, las primicias, digamos, de toda esta situación, es alguien que va a resucitar, pero va a resucitar para vida eterna. ¿Ya? Va a dejar ya su naturaleza de semejanza de hombres, de la forma de siervo, y va a ser de la forma de Dios. Y entonces eso lo hace por el poder de Dios. El poder de Dios tuvo la capacidad de poder ponerlo de la forma de Dios a semejanza de los hombres. El poder de Dios está teniendo la capacidad de ponerlo de la semejanza de los hombres a la forma de Dios. Resurrección. Qué increíble, dice alguien, ¿no? Y eso pues debería traer fe. Y es que, ya adelantándome a los hechos, en la Biblia claramente expresa de que la resurrección es tremendamente importante, porque si no, vana es la predicación si es que no hay resurrección. Y entonces, ¿en qué se basa nuestra fe? En la resurrección. Y es que nosotros, los que estamos tras del camino de vida eterna, creemos en la resurrección. Y es que entendemos de que Dios tiene el poder para hacer eso, y entendemos que Dios va a hacer por analogía lo mismo con nosotros. De estando muertos al pecado, podemos pasar a vida espiritualmente, y en aquel día también al resucitar vamos a recibir un cuerpo glorioso, no un cuerpo físico. Muchos imaginan la resurrección y la vida eterna en un cuerpo físico. No es el mismo cuerpo, es un periodo. ¿Ya? Al igual que Jesús, pues estando en su forma de Dios, ahora en su forma de siervo, y luego vuelve al Padre en su forma de Dios, esa semejanza vamos a tener. Dice, porque nosotros, así como Él obtuvo un cuerpo a semejanza de nosotros, nosotros vamos a tener un cuerpo a semejanza de Él. Un cuerpo glorioso. Y esto es tremendamente importante. Y ahí, ¿se cree o no se cree? Y ahí viene el tema de la razón de ser de nuestra fe. Al creer en la resurrección. Si no creemos en la resurrección de Jesucristo, vana es nuestra fe. Y vana nuestra predicación. ¿Ya? Entonces, la palabra resurrección es tremendamente importante, y la predicación es tremendamente importante. Él se levantó de los muertos porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Hechos 2:25 reitera eso, ¿no? Nuevamente les estoy mostrando ese pasaje, imposible que fuese retenido. Así como Dios nos promete que va a ser imposible que nosotros nos quedemos muertos en nuestros pecados, si es que tenemos fe en ese propósito que tuvo Dios al enviar a su Hijo, permitir que Él muera y generar ahí un sacrificio, ¿ya? La propiciación por nuestros pecados.
tremendamente importante que muera, ¿ya? Porque el evangelio es que murió, dice, y fue sepultado, y al tercer día resucitó, ¿ya? Y tan importante es la resurrección. Vamos a revisar rápidamente, yo diría que captura de pantalla o foto o algo de esto, hermanos. Acá hay un buen resumen que encontré de todas las apariciones que Jesús tuvo estando resucitado, ¿no? Se apareció a mujeres, hay una referencia en Mateo, a María Magdalena, en Juan, a Pedro, a los caminantes de Maús en Lucas, a los 10 apóstoles, otra vez en Lucas, Juan, tal vez en 1 Corintios, a 11 apóstoles, hay un relato ahí en Juan 20, nuevamente captura de pantallas, hermanos, para que revisen esos pasajes, porque la evidencia del Jesucristo resucitado es tremendamente importante, ¿ya? Porque se apareció después de, ¿ya? Y entonces hay evidencias de que se apareció hasta más de 500 hermanos a la vez, en 1 Corintios, y a Jacobo, otra captura de pantalla, son 3 diapositivas, ya está. Y a 7 discípulos, según Lucas, el periodo de las apariciones duró como 40 días. O sea, 40 días post muerte es la información que tenemos del Jesucristo resucitado. Ese Jesucristo que ya tiene un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, ¿ya? Un cuerpo que tal vez no llegamos a entender, que puede verse, pero también puede traspasar cosas, ¿no? Que puede ser también palpado, ¿no? Mira, acá ves, no sé dónde, pero ya, ahí ves, acá ves mi costado, Tomás el incrédulo, y entonces hay relatos de ese tipo donde Jesucristo aparece, ¿no? Prepara alimento para los apóstoles, ¿no? Que habían recibido la promesa de que él iba a regresar, iba a dar evidencia de su resurrección, ¿ya? Entonces, a ver, para los que no han tenido tiempo de capturar la pantalla o tomarle foto, el repaso. Son estas 3 diapositivas, hermanos. Esta del 1 al 5 son los referentes a esas apariciones, del 6 al 9 y del 10 al 11. Son 3, ¿ya? Ahora sí, proseguimos. Yo voy a proseguir con qué. Hermano, me han mostrado un montón de referencias, pero quiero que cojamos algún contexto para acabar esta parte de ver pues la evidencia de. Ahora, la resurrección, como les había dicho, es tremendamente importante. De eso se trata el Evangelio. En realidad, hacer uno de estos estudios es como ir al meollo del asunto, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Dios hizo todo lo que hizo. ¿Por qué? Por llevar a este punto. Y este punto de su muerte y su resurrección nos da una tremenda esperanza. El hecho del pecado. Y eso va a tener que ver con todo, con el plan de Dios. Tal vez nuestro hermano que va a hacer el siguiente estudio nos va a dar un resumen para poder visualizar esto, ¿no? En esencia, pues, Dios nos está mostrando a los seres humanos qué es pecado y lo hace a través de un pueblo. Porque el hombre tiene que entender qué es pecado. Ahora, dice, a ver, tal vez antes de entrar a estos detalles, que son detalles sí importantes, pero lo más importante del plan, donde concluye el plan es el hecho de por qué ha venido Jesús a este mundo. Uno de los pasajes que ahorita se me ocurre que podemos citar sería el de Juan, ¿no? Vamos a ir a Juan 3:17, por ejemplo. ¿Ya? Ahí Juan 3:17. El 3:16 tremendamente conocido, ¿no? El motivo por el cual, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a ir a esa parte del 17, la razón de ser, de venir Jesús a este mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. ¿Ya? Y la manera en la cual nosotros podemos acceder a la salvación de nuestras almas, adelantándoles este evangelio que es muy fácil de percibir. Si hemos pecado, somos dignos de muerte, muerte espiritual, una muerte espiritual perpetua, alejados del
destituidos de la gloria de Dios por la eternidad. ¿Quién y cómo es que se puede nuevamente ser restituidos para obtener la gloria de Dios? El autor de esa posibilidad, de esa salvación de la condenación, es el Jesucristo. El Jesucristo que fue enviado a este mundo, que fue muerto por nuestros pecados. Justamente ahí viene la muerte, está relacionada. No murió por morir. Él murió con el propósito de poder quitar la condenación del pecado. Y la evidencia más grande de esto es que fue resucitado para que nosotros entendamos de que ya no nos vamos a quedar más muertos en nuestros pecados, sino podemos pasar a una esperanza de vida. Vamos a ser resucitados. Es más, somos resucitados juntamente con Él en el bautismo. La palabra clave ahí es el bautismo. En el bautismo uno muere al viejo hombre y nace nuevo o resucita y para vida eterna. Si es que Jesucristo no hubiese venido, no hubiese muerto y no hubiese resucitado, nada de esto tendría sentido. No habría la predicación del Evangelio y nosotros nos quedaríamos muertos. La resurrección es tremendamente importante. Entonces, y todo esto tiene que ver con la fe. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que fue enviado a este mundo? ¿Crees que es el Dios hecho carne? Pues el mismísimo sacrificio, el tomando forma de siervo, humillándose, tomando la condición de hombre, obediente hasta la muerte. Pero ¿para qué hizo todo esto? Para que después el Jesucristo, cuando toma la forma de Dios, Él es exaltado. Él es puesto a la diestra del Padre, en un lugar privilegiado, que es donde ahorita está reinando. Él es la cabeza de la iglesia. Ese Jesucristo, no el Jesucristo hombre que tuvo un paso pasajero, sino el Jesucristo que está ahora ahí sentado a la diestra del Padre, con un cuerpo glorioso, al cual todos anhelamos también tenerlo. Y eso es lo que va a suceder, hermanos. Vamos a escoger rápidamente algunos pasajes, ya fuera de mis diapositivas. Ahí quiero hacer algunos recuentos muy rápidos. Básicamente lectura, porque es lectura fácil. ¿Ya? Entonces, en Marcos, solamente reforzando lo que yo he dicho, pero ahí literalmente de la Biblia. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron ¿a dónde? Al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahí entendemos de que ese sepulcro en la peña que nos habló Lucas era un sepulcro que había sido sellado con la piedra. Y hay también relato del tema de del hecho de la piedra. Ya. No nos entretenemos muchos ahí, pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, ya eso es fuente bíblica. Ahí estamos imaginándonos que tiene un sello, una tapa, ese sepulcro con una piedra muy grande, pero que acaba de, ellas están dando testimonio de que ha sido movido. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ropa blanca. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado, sí, ese mismo, no estamos en otro lado, estamos en ese sepulcro, ahí han metido a nuestro Señor, ahí lo metió al Jesús Nazareno, ¿ya? Y entonces él dice, categóricamente está comunicando este mensajero de Dios, dice, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, físicamente ya no se encuentra ese cuerpo. Ya no está. Ha resucitado. Pero id a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Esa es una lectura, una referencia en Marcos 16, en estos versículos. Vamos a rápidamente resaltar algunas cosas de esto. Quería presentarlo, es una lectura muy rápida. Aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea, eso es ya Jesús post muerte, ya está andando. Dice, está yendo a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén.
e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. De pronto está Jesús con caminantes hablando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis por él? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, que todos se habían enterado de que ese Jesús, Jesús de Nazaret, había muerto. Y la tristeza de ellos es de que cuando alguien ha perdido o ha muerto alguien muy querido, ellos están tristes. Pero ahí viene la noticia, pues es que la noticia ustedes ya la saben, Jesús ha resucitado y este Jesús está con ellos mismos en este momento. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día, pero esto no ha acontecido. Están pensando en otro tipo de redención. ¿Ya? No ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron de que él vive. Ese es el relato anterior que leímos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No hay, pues, no hay el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está? Y acá está el relato, dice. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decía. Es decir, todo ese plan de Dios que nosotros lo hemos estudiado, hay muchas lecciones, ahí está siendo relatado para decirles que ya se concluyó el plan de los planes de Dios. Dice el 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Jesús post muerte tiene otra naturaleza su cuerpo. De pronto es velado para que no le puedan reconocer, luego lo reconocen, luego desaparece. ¿Ya? Pero está haciendo evidencia de que él está ahí. Él ya no está más en ese sepulcro muerto. Ha resucitado. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y hermanos, pueden ver todas las referencias que les he dado para confirmar las apariciones que tuvo, ¿no? Esto de los discípulos ya no lo leo, ya vamos a coger algún pasaje más. En el Juan 20 también hay otra, ¿no? De María, nuevamente más referencias. Esas son algunas de las que he transcrito de la lista que les he mostrado en la diapositiva para que ustedes la revisen. Qué importante es los escenarios en los cuales Jesús se muestra, ¿ya? Pero algunos datos importantes para cerrar el estudio. Dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es lo que nos dice Lucas 24 y 51. Y es que alguien dice, ¿y hasta cuándo se va a estar apareciendo? Ya murió, ya resucitó, se está mostrando, pero ¿y ahora cómo va el Padre? Y este hecho de ir al Padre tiene que ver con este término. Fue llevado arriba al cielo. Esa es la manera en la cual ya deja esta transición que ha tenido de la muerte y la resurrección para volverse al Padre. La transición del Padre venir acá es María, la concepción por el Espíritu Santo, el nacimiento,
y llega a la vida, llega a cumplir la muerte, lo más importante por nuestros pecados, y ahora va a resucitar. Y entonces va a resucitar y luego no se queda acá en este mundo, sino algún tiempito para confirmar su resurrección y luego es llevado arriba al cielo. En Hechos 1:9, en esa partecita también nos relata, ¿no? Nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estaban ahí los apóstoles y están unos ángeles ahí, y dice acá, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En Hechos, en esa parte, va a relatar de cómo ellos lo ven. Y dice, así como lo ven irse al cielo, de la misma manera va a volver, y ahí viene una promesa. Ya vamos a volver a ver, y porque todo ojo lo verá a ese Jesucristo. Ya no al Jesucristo hombre, sino a este Jesucristo que es el que reina, el Jesucristo que tiene la forma de Dios, el Jesucristo que está en toda su gloria y el que nos gobierna en nuestra vida para que nosotros de la misma manera ya dejemos este cuerpo físico pasajero en este mundo y vayamos a la gloria de Dios que está preparando moradas eternas para nosotros. En el Hecho 7 dice, ya más adelante, el mismo Esteban está predicando esto, y en el escenario de que ya lo están apedreando, los judíos quieren callarlo, le van a dar muerte. Este es lo que relata Esteban, ya ha quedado escrito, ¿no? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ya, esa es una evidencia de que dónde está ubicado ahora Jesús. En el contexto, Esteban, después de la resurrección, ya pasan muchos días. Se está predicando, ya la iglesia está encaminándose, pero esto ya lo ubica a un Jesús sentado a la diestra del Padre. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí es donde está Jesucristo, y desde ahí es donde nos ayuda, aboga por nosotros ante el Padre. Mientras que este mundo existe, porque este mundo va a llegar el fin de este mundo, todo va a ser quemado y todo va a ser destruido, ¿ya? Y va a haber un juicio. Y entonces estamos esperando eso, y de eso se trata el grandísimo plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo y la fe en su muerte y en la de su resurrección. Entonces, por último, este pasajito que está acá, en 1 Corintios 15:3-8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hermanos, contundente e importante, está literalmente escrito, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio que ha recibido Pablo y lo está revelando en 3 líneas. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que significa esa resurrección, ese es el plan divino para con nosotros los hombres, que ya no vamos a permanecer más en la condenación del pecado, sino vamos a vivir por la eternidad. Y la aparición acá nos revela y nos da tremenda énfasis, ¿no? Apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen, es lo que está relatando en Corintios Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Ya acaba. Más o menos, ¿cuánto duró esto? 40 días. Es lo que también nos dice el relato bíblico. Hermanos, habríamos concluido con este estudio, y yo pienso que el repaso del siguiente estudio va a mejorar el panorama de todo este plan de Dios hasta Jesús. Yo me he puesto énfasis en la importancia de un Jesús después de haber muerto, ¿ya? Y ese esquema. Yo agradezco mucho su tiempo y su atención en este estudio dominical, hermanos. Espero que todos hayamos aprendido algo de esta mañana de la fuente bíblica. Hermanos, no sé si es que lo dejo.